Como siempre hacemos, les invito a que nos pongamos en pie y vayamos al Señor en oración y pidamos que Él nos bendiga, ¿verdad? En esta hora, a través de su presencia aquí en medio de nosotros, enseñándonos. Nos humillamos ante ti, Señor, siendo tú Dios, Rey y Señor, reconociendo, Señor, que somos tu iglesia y tu pueblo, tus hijos, los cuales, Señor, es el deseo de nuestro corazón, crecer en conocimiento de tu palabra, sabiendo que ayuda mucho a nuestra fe, para que a través de ese crecimiento espiritual nosotros podamos agradarte, haciendo los cambios pertinentes en nuestras vidas, adaptándonos, Señor, a tu voluntad y a tus promesas. Bendice esta clase como hasta aquí tú lo has hecho. Espíritu Santo, ilumínanos a la hora, Señor, de estudiar tu palabra, y no solo a nosotros, pero también a cada clase que se está teniendo en esta hora. Te queremos suplicar, Señor, que quite los obstáculos de los hermanos que no están presentes, que puedan llegar a tiempo, que podamos, Señor, aprovechar al máximo todos los actos de este culto, los cuales comienzan ya desde este momento. En Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos culminando, ¿verdad? Lo que es en este estudio de Apocalipsis el tema del arrebatamiento, lo cual es de suma importancia para la iglesia. Yo pienso que de todo tipo de tema escatológico, el más importante para nosotros es este, porque es el que nos incumbe como iglesia. Es bueno conocer y saber, ¿verdad?, otros temas, otros estudios, pero este es de suma importancia. Y ya estamos terminando estas evidencias del arrebatamiento, y yo les quiero pedir, hermanos, que por favor no salga con dudas. Si tiene alguna pregunta, algo que todavía usted no está entendiendo, que lo haga, ¿ok? Hemos visto por lo menos 18 evidencias de esta realidad, de que la iglesia el Señor se la lleva antes que venga la gran tribulación. En primer lugar, estuvimos aclarando lo de la final trompeta que menciona 1 Corintios 15, 52. Esa fue nuestra primera evidencia. La segunda evidencia, la diferencia que hay entre esta final trompeta y las 7 trompetas de juicio que menciona el Apocalipsis. Nuestra tercera evidencia fue el simbolismo que se encuentra en Apocalipsis 4:1. La cuarta evidencia, que la segunda venida se relata en Apocalipsis 19, o sea, hacia el final de la carta. Nuestra quinta evidencia, la visión de la iglesia en gloria, los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. La sexta, Jesucristo recibiendo el libro cerrado, lo cual tiene el contenido de la gran tribulación. Nuestra séptima evidencia es que cuando Jesús recibe este libro, que aún no está abierto, surge un canto de alabanza por un grupo de redimidos. ¿Quiénes son los redimidos si no es la iglesia de Cristo? La octava evidencia es la diferencia entre evento y evento. En el rapto, nosotros nos vamos y encontramos a Jesús en el aire. La segunda venida, Él viene a la tierra. O sea que esa es una tremenda diferencia. La novena evidencia, el Espíritu Santo deteniendo la manifestación del anticristo. ¿Por qué? Porque su iglesia es su templo. La décima evidencia, promesas del novio hacia su novia. Promesas de que va a ser librada, que se puede escapar de estas cosas. Luego, la número 11 fue una notable diferencia que hay entre la iglesia y los que salen de la gran tribulación. Ese fue nuestro tema de estudio de la semana pasada. La número 12, la marca del diablo, que es impuesta a la mitad de la tribulación. La 13, hay que notar diferencia en los 3 grupos básicos de los que forman el pueblo de Dios, la iglesia, los decapitados y el remanente de Israel. La número 14, no concuerda que Cristo venga como ladrón en la noche con la segunda venida, puesto que va a haber cierta preparación que es indicio que la segunda venida está por acontecer. La número 15, que es la más común, es cuando se malinterpretan
pasajes bíblicos, pasajes escatológicos. Cuando hablamos de escatología es estudio del el final de las cosas. Eso es lo que significa esa palabra. Pues hay profecías escatológicas que generalizan lo que ha de acontecer y otras las aclaran, las definen con detalles. Entonces, usted no puede apoyarse en una posición de interpretación con relación al rapto en las profecías generales y no tomar en cuenta las que detallan todo esto, ¿verdad? La evidencia número 16, tenemos los testimonios del pasado, como Enoc fue librado del diluvio a la manera que la iglesia va a ser librada. Él fue arrebatado en una nube y desapareció en vida. O sea, él viene a ser el prototipo de iglesia, mientras Noé, que sí pasó por el diluvio y fue salvo, él tipifica al pueblo de Israel. O sea, ese es un ejemplo que tenemos también en el pasado. Número 17, la gran misericordia de Dios. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, quiere decir, claramente él se lo dijo a Abraham cuando fue a destruir a Sodoma y Gomorra: si yo encuentro 10 justos en esta ciudad, no la destruyo. ¿No es cierto? ¿No fue eso lo que le dijo Dios a Abraham? ¿Okay? El único justo, ¿quién era? Lot. Y Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra. Entonces, la idea aquí está: si Dios va a destruir el mundo, ¿cómo lo va a destruir? Estando presente los justos, la iglesia. Entonces sería prácticamente desmentirse a su promesa. Por eso se lleva a los justos, y cuando se lleva a los justos, entonces viene la destrucción. Lot viene a ser Israel, el remanente, que tuvo que pasar por todo eso, tuvo que ser prácticamente sacado de en medio de la destrucción. La número 18, evidencia 18, es confundir profecías que tienen relación con la iglesia y otras que son directamente y exclusivamente para Israel como nación. ¿Okay? Y la número 19, la evidencia número 19, vamos a leerla, está en Primera de Tesalonicenses 4, 17 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 17 al 18. Pero antes, ¿hay alguna pregunta? ¿Han quedado claras todas estas 17 evidencias que hemos presentado? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, hermano Jesús. Ok, enseguida. La 5 es la visión de la iglesia en gloria, los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. ¿Okay? La sexta, la 7, el canto de los redimidos. Lo evidente de este canto de los redimidos es que es en respuesta al hecho que a Cristo se le da el libro sellado que contiene la gran tribulación. Entonces, ¿quién está cantando en ese momento que a Jesucristo se le ha entregado el libro y no se ha abierto? Los redimidos, y los redimidos es la iglesia. ¿Cuál es la otra? El 8, ahora voy para el tema. El 8 es la diferencia entre el rapto y la segunda venida. La diferencia básica es: en el rapto nosotros somos quienes nos vamos en el aire y recibimos al Señor allá arriba. En la segunda venida, Él viene, nosotros lo acompañamos a Él, y entonces Él viene a la tierra. Okay, número 4. La segunda venida se relata al final de la gran tribulación, el capítulo 19. Ese es contrario a el simbolismo que aparece al principio del libro, en capítulo 4, versículo 1, que ahí sí aparece el rapto. En la segunda venida no aparece ningún tipo de rapto, ni en símbolos, ni en nada. Ok, hermana Ginny, el simbolismo en Apocalipsis, lo que aparece en el capítulo 4, versículo 1, la puerta abierta en el cielo, la voz como de trompeta, la frase sube acá. El simbolismo que hay en Apocalipsis de rapto. O sea,
esa evidencia responde. ¿Dónde está el rapto en Apocalipsis? Ahí, en Apocalipsis 4:1. Hermano, ¿usted tiene alguna pregunta? Bueno, sí. Ok, si usted lo requiere, yo le hago una copia. Muy bien. ¿Eh? Sí, cómo no. Yo te lo puedo enviar a través del email. Muy bien. Sí, para poderlo tener. Sí. Ok, pero entonces ya estamos claros, ¿verdad? Hay suficiente evidencia para uno entonces ver la número 18, que es tan importante. Ya nosotros estuvimos más o menos mencionando, cuando estuvimos hablando de las trompetas, las copas, con exactitud qué es lo que se puede esperar como juicios de Dios. Eso es para que no nos confundamos, eso es para que no, ahora porque hay un deslave en un país, ya uno diga, ay mira, esto ya viene el Señor. No, los juicios son bien específicos y bien detallados, y los sucesos catastróficos están por nombre. Entonces eso no nos puede confundir. Si la iglesia pasa por una gran tribulación, hermanos, entonces la Biblia tendría que hablar de tener coraje, valor, fuerza, más que todas esas cosas. Sin embargo, cuando menciona el evento, lo que habla es de aliento. Tomen aliento. Por más coraje que usted tenga como cristiano y más dispuesto que esté a martirizarse, no es menos hecho que todos nosotros le tenemos cierto temor al dolor y no nos gusta pasar por eso. ¿Es verdad o no? Aunque, fíjese, el orgullo del hombre es tan, pero tan prominente y grande que hubo un tiempo en la historia que la gente sí procuraba ser mártires, pero era por aquella cosa que se le daba a los mártires, que los celebraban sus muertes y sus fechas de nacimiento, y eran gente grande. Estamos hablando del cristianismo. Igual que los países celebran sus héroes nacionales, el cristianismo celebraba los héroes del cristianismo, por eso vino la fecha de los muertos en Cristo y la celebración de los muertos. Eso vino de la tradición de la iglesia de celebrar sus héroes y sus mártires. Pero no es menos cierto que a ninguno de nosotros nos gusta pasar por una situación así. Entonces no serían palabras de aliento el hecho que yo como iglesia tenga que pasar por una tribulación. No sería de aliento. Y sin embargo, es lo que encontramos en estos versículos. Vamos a leerlo todos juntos. 1 Tesalonicenses 4, 17 al 18. Comenzamos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense, alentaos. ¿Con qué palabras? Con estas de que el Señor nos va a llevar antes de que venga la gran tribulación. ¿Okay? O sea que esa es la esperanza de cada cristiano. Entonces, en conclusión a este tema, hermanos, ¿cuándo va a suceder? A ver, ¿quién responde? ¿Cuándo va a suceder el rapto? Nadie lo sabe. ¿Ok? Nadie lo sabe, esa es la palabra. La iglesia va a clamar como señal, pero nadie sabe. Porque tampoco se sabe qué tiempo la iglesia va a estar en clamores. Nadie sabe. ¿Me pueden a mí decir un pasaje bíblico que apoye lo que ustedes acaban de decir? Tiene que apoyarlo. Lo que usted está diciendo, usted tiene que apoyarlo con la Biblia, hermano Tony. Ok, 5:2. Vamos a ver qué dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Muy bien, muy bien. Otro pasaje. Ah, ese mismo estoy buscando. Pero hay que hacer falta saber la cita. Eso es lo que me digan. A ver.
La idea está, usted está hablando con alguien, usted tiene que probar lo que usted está diciendo con la palabra. A ver, hermano. Aquí el 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ok, pero eso no incumbe con el rapto ninguno. No. Espérese un momentico, porque la idea está aquí que nosotros salgamos sin duda. ¿Por qué eso no tiene nada que ver con el rapto? A ver. Nosotros lo explicamos en una de las clases. ¿Eh? Muy bien. ¿A quién le está hablando, Cecilia? Léelo, trate. La clase, yo no estoy apurado en adelantar la clase. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan. Y tú lo dijiste muy bien, dependiendo a quién le está hablando. Muy bien. Estamos hablándole a los judíos. Por eso que nosotros no podemos confundir cuando una profecía es para los judíos y cuando es para la iglesia. Cuando digan paz y seguridad, este es el pueblo judío, este es el caballo blanco, el anticristo, este es el pacto que hace el anticristo con el pueblo de Israel. Y cuando eso ocurra, entonces, dice ahí, se manifestará. Por eso que es bueno siempre aclarar que no quedemos con dudas. Todavía no me han dicho el versículo, lo escuché por allí, hermano. Muy bien. Mateo 24:36. Muy bien. Usted también ya lo había encontrado, hermana Gini. Pero ustedes ven lo importante de recordar todo esto de manera de responder rápido. Otro versículo más, a ver, un tercero. No se lo voy a decir, Mateo 25:13. Mateo 25:13 también. Fíjense que dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Right? Entonces vamos a estarle creyendo nosotros a los que dicen posibles fechas. ¿Por qué no le podemos creer? ¿Eh? No hay base. Aparte de eso, nosotros le creemos a Dios y a la Biblia, ¿no? A ese es el que le creemos nosotros. Ok, muy bien. No estoy muy seguro si ellos le hablan de eso. Bueno, yo nunca fui católico, yo no sé si de los católicos que hay aquí alguna vez les hablaron del rapto. Los ex católicos, mejor dicho. ¿Hay algunos que le hablaron del rapto alguna vez? O sea, ¿les prepararon para este evento? No. Ok. Ok, vamos. Ajá. Sí. Ok, vamos a la próxima pregunta. Ya sabemos ya que el día no se sabe cuándo va a suceder. Ahora, ¿cómo va a suceder? Respóndenme. Lo dicen ahí. Pero, ¿cómo? Ok, porque el ladrón en la noche está indicando que va a ser un suceso inesperado, repentino. Pero la Biblia habla específicamente de cómo va a suceder. Repentinamente como los días de Noé. Okay. Fíjese, ¿cómo vamos a desaparecer? Ustedes me están hablando que, en efectivo, vamos a desaparecer, pero ¿cómo? La Biblia lo dice. A ver, hermana. Sí, ok, pero yo quiero, fíjese, respuestas específicas. La Biblia lo dice. En un pestañear, seremos llevados ¿en qué? En una nube. Eso responde ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que así como cuando vemos neblina en el día y esa neblina sube, así va a ocurrir? Nosotros vamos a ser llevados en una nube. Esto es algo que si usted le pone leyes física o lógica, puede ser que no lo entienda y no sepa cómo es que esto se va a llevar a cabo, porque nosotros somos cuerpos pesados y una nube está compuesta de goticas de agua infinitesimalmente pequeñas. Como una gotica de agua puede llevarse un cuerpo que pese
el promedio de 200 libras. O sea, en la física no se puede responder a este cómo, pero aquí estamos hablando de que del poder omnímodo de Dios. Dios es todopoderoso. Y si así Él dice que va a ser, así será. Así será. ¿Hermana? Bueno, pero ese cuerpo es materia. Sí, un cuerpo material. Ese cuerpo va a ser materia. ¿Cómo sabemos que ese cuerpo va a ser materia? Porque Filipenses lo dice. De la misma manera que Cristo resucitó, así vamos a resucitar nosotros. Entonces va a ser un cuerpo como el que Cristo. ¿Ok? Hermana Cecilia. Ok. Eso va a ser algo, fíjese, en un pestañear, literalmente en un abrir y cerrar de ojos, va a ser una desaparición, fugaz, una desaparición. Simplemente va a desaparecer. Eso es lo que emana. Bueno, no. Ese cuerpo va a tener unas características específicas. Nosotros, sí, 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 claro. Bueno, sí, pero por ejemplo, el mismo Señor Jesús que traspasó las puertas, comió, se sentó, lo tocaron, pasó con sus discípulos. Entonces, es muy difícil para nosotros hablar de algo que no hemos experimentado y de algo que eso le pertenece a Dios, porque nuestra experiencia es conocer este cuerpo tal como lo tenemos hoy. O sea, nosotros nada más que tenemos las escrituras para afirmar que vamos a resucitar en un cuerpo material, va a tener ciertas condiciones que no son las condiciones que tiene el cuerpo nuestro hoy día, pero eso ya es algo que no es nuestra experiencia. Si no es nuestra experiencia. Entonces, la manera en que esto va a suceder es que vamos a ser llevados en una nube. ¿Y qué haremos entonces? A ver, respóndeme esa pregunta. Cuando ya nos lleve, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que me sean más específicos, según lo que ustedes han estado aprendiendo. Un poquito más específico. ¿Qué vamos los voy a ayudar un poquito. ¿Qué vamos a estar haciendo según el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis? Ok, les voy a decir. Nosotros vamos a estar presentes en el momento ese que a Cristo se le dé el libro que contiene la gran tribulación y nosotros vamos a alabar y glorificar al Señor por ese hecho. Ok, pero yo les había dicho anteriormente que ya estos ancianos ponen coronas delante de los pies del Señor. Y las coronas, ¿qué significan? Recompensas o galardones. Eso es lo que significan las coronas. Lo que me está diciendo a mí que la iglesia entonces ha compadecido ya ante el tribunal de Cristo. Porque no es menos cierto, la palabra del Señor dice, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. No es para definir en ese momento nuestro destino, porque ya nuestro destino es celestial, estamos allí en gloria, estamos allí en el cielo. Pero es entonces un juicio de remuneración, un juicio también donde también vamos a tener demandas de parte del Señor cuando no ejercimos nuestros dones o nuestros talentos, cuando no hicimos lo que teníamos que hacer por el Señor. O sea,
No es para definir destino, pero sí una retribución, una remuneración también, o sea, galardones y recompensas por lo que nosotros hagamos hecho. Muchas personas piensan que son coronas literales que vamos a llevar, pero nosotros tenemos que ver esto como un simbolismo. La corona es un símbolo no solo de recompensa, pero también de victoria, de reino, que el Señor dice que vamos a reinar con Él. Y todo este es el simbolismo que encierra las coronas. La palabra del Señor menciona que las personas van a recibir por lo menos 6 tipos de corona o 6 coronas por diferentes motivos. Recuerde, corona es la recompensa del Señor. Yo no estoy diciendo que no sea literal, a lo mejor lo es. Puede ser literal que le den a usted una corona de verdad, o como esta corona puede ser el símbolo de las palabras que nosotros escuchemos del Señor. Cuando nosotros estemos allí en gloria, y lo mismo dice el apóstol Pablo, que lo que Dios tiene preparado para nosotros son cosas inimaginables. Nosotros no nos podemos imaginar eso por más que tratemos. Eso va a ser tan, pero tan glorioso. Es, vaya, como nunca en la vida, la experiencia más hermosa que usted haya podido experimentar en su vida. Inclusive que hasta lo puede llenar a uno de congoja. Estar allí, ver ángeles, ver querubines y ver a Cristo. O sea, verle cara a cara, hermano. Así como uno ve al hermano Roberto o a la hermana, verle así, frente por frente. Eso va a ser increíble, una experiencia tremenda. Y ante tanta gloria, y usted ver que empiezan a llamar a los hermanos, o como el Señor vaya a hacer ese juicio, yo no sé cómo, pero que comience a entregar las coronas por esto, por esto, por esto, por esto. Créame, usted va a querer tener una. Usted va a querer tener una. Y van a recibir coronas. Mira qué sencillo. O sea que todos pueden tener coronas. Los que aman su venida van a recibir coronas. Mira qué sencillo como eso, amar la venida del Señor. Eso lo dice 2 de Timoteo 4:8. Ahora, vamos a analizar esta corona. Amar la venida del Señor. ¿Por qué es una corona? Yo pienso, ¿no?, que hay muchas personas que van a ser salvas por la gracia de Cristo, pero son personas que durante el transcurso de sus vidas vivieron más para lo material y secular que para lo espiritual. Van a ser salvos por la gracia del Señor, pero fue obvio que en el transcurso de su vida ellos tuvieron más dedicación hacia las riquezas de este mundo, hacia los tesoros de este mundo, hacia las cosas materiales, que hacia lo espiritual. Por eso es que cuando se menciona la segunda venida, son personas que no quieren que le mencionen el tema. Tienen, no sé, ¿por qué? Por el apego al mundo. Porque cuando venga Cristo se va a acabar todo. Todo, relación familiar, ya no van a haber más lazos familiares, no más mamá, papá, hijo, hija, hermano, hermana, eso se acabó. No van a haber relaciones familiares, no van a haber cosas que nosotros tenemos en este mundo. Entonces la persona tiene que crecer en su vida espiritual a cierto grado que ame esas cosas. O sea, al punto como Pablo decía, porque sabe que cuando Pablo, se cree que fue cuando él fue apedreado, dice que el Señor le permitió una visión del tercer cielo. Y que después de eso, él mismo decía, yo no sé si me es mejor irme que quedarme. Entonces, esa es la idea de recibir una corona por amar la segunda venida. O sea, amar estas cosas que estamos hablando. Amar que se acabe ya el pecado, que se acabe el reino de las tinieblas. Eso es una corona. ¿Entienden? Porque la otra corona, para que ustedes vean, hermano, estoy mencionando esto porque muchas veces nosotros por coronas pensamos que se trata de obra o servicio al Señor o cosas que nosotros hacemos, pero no, es otro índole de cuestiones, como por ejemplo, soportar las pruebas. Santiago 1:12. Van a recibir corona los que soporten pruebas.
O sea, los que a través del transcurso de esta vida se les presentan situaciones para probar la fe y ellos permanecen fieles en el camino del Señor, van a recibir una corona. En cualquier momento, hermanos, me preguntan o si tienen algún comentario. Van a recibir una corona los que son fieles. Apocalipsis 2:10. Hermano Julio. Sí. Guerras a través del transcurso de nuestra vida que han probado nuestra fe, nos han hecho temblar, pero hemos permanecido fieles y las hemos ganado. Bueno, vamos a recibir una corona por eso, por permanecer fieles. Apocalipsis 2:10. Sí, hermano. Bueno, hermano, ese es obvio. Yo también le tengo terror a la muerte. Bueno, lo voy a explicar. Hermano, ese es nuestra reacción al dolor físico. Es natural. En algunos se manifiesta más que en otros, como cualquier otro tipo de apatía o cualquier otro tipo de temor. Hay gente que le tiene temor a cierto animal o a la altura, cualquier fobia. Esas son fobias que son naturales en nosotros. Ahora, lo malo es tenerle temor a la muerte porque uno no sabe a dónde va a ir. Pero si uno sabe a dónde uno va a ir, uno no le tiene que tener temor a ese evento, pero tampoco yo puedo pensar de que mi fe es débil por el hecho de que yo no quiero morir, porque eso es más bien nuestra reacción natural hacia el dolor físico. Y esas fobias se manifiestan en personas de diferentes maneras, diferentes niveles. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí quieren morir aplastados por una concretera? ¿Eh? No, yo le estoy diciendo, hermano, yo lo que le estoy ayudando es para entender la fobia que hay uno, no a la muerte, pero al dolor físico. Bueno, entonces hay que averiguar allí si en ellos hay una seguridad espiritual en Cristo. Ahí la averiguación es ver cuál es la fe de ellos en Cristo. Ahí ese es más bien el punto que hay que tratar. El otro es natural en todos nosotros. Ajá. Llena. Sí, hermano Eladio. En la oración, cuando Jesús oraba al Padre, poco antes de ir a la cruz, él estando en forma humana. Sí, muy buen ejemplo. Sí. Es un buen ejemplo. Es muy buen ejemplo. Y el libro que habla acerca de que porque vive, hay una estrofa que dice: yo sé que un día al río cruzaré contra el dolor. Con el dolor batallaré. Muy buen ejemplo. Pero el mejor ejemplo es el de Jesús, que es Dios, y es hombre. Él sabía que aquello que él iba a pasar en esa cruz, hermano, no era nada fácil. Hermano, que a usted le entierren un clavo de este tamaño en el hueso de la canilla. Nada más que ese solito, sin contar el resto de los dolores. Bueno, no, él... Sí, él lo hizo por el amor, para salvarnos. Pero lo que él está explicando, que cuando él conscientemente sabía que su dolor no iba a menguar por el hecho de ser Dios, sino que ese dolor de los clavos iba a ser igualito, como si fuera otra persona,
Él le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Y lo hizo llorando, clamando. Ese es el temor al dolor, que es natural en la vida del ser humano. ¿Okay? La corona que les estaba hablando es a los que son fieles. Muchas veces nosotros pensamos lo que hacemos en esta vida no está contando, pero sí. Cada día, cada semana, cada año que pase, cada vez que usted viene y se congrega, cada vez que usted sirve al Señor en sus diezmos y ofrendas, cada vez que usted ejerce sus dones y sus talentos para el Señor, usted puede pensar de que nadie lo está viendo, o que no está siendo reconocido, o que no, pero sabe que no es así. El Señor está manteniendo un registro. Y a los que le son fieles, y fíjate que Él habla de poco, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por más mínimo que sea lo que nosotros hacemos para el Señor, Él lo va a recompensar. Porque Él dice que Él viene a darle una corona a los que son fieles. La otra corona, la cuarta, los que vencen la vieja naturaleza. Esa está en 1 Corintios 9, 24 al 25. Mira qué interesante esta corona. Vencer la vieja naturaleza. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene debilidades, cada uno de nosotros somos diferentes. El Señor nos salvó y nos cambió de diferentes ámbitos, de diferentes cosas. Y en el transcurso de la vida, uno piensa de que porque esas cosas no se han eliminado por completo, eso puede sembrar en uno dudas, inclusive en cuanto a nuestra regeneración y a nuestra salvación. Y no es así. Mientras que nosotros estemos en este cuerpo, en nuestra naturaleza, va a haber ese residuo de pecado y de debilidades que van a querer florecer en cualquier momento. Es como la hierba mala en un jardín. Usted la corta, pero de buena primera vuelve de nuevo a retoñar, y hay que estar manteniendo esa limpieza. Y eso es la realidad de lo que ocurre en nuestra vida espiritual. Entonces, lo que quiere el Señor es que esa naturaleza la mantengamos muerta. Muerta. Por eso dice, toma tu cruz y sígueme. Es muerta. Muerta está ahí, pero yo no la voy a hacer vivir. O sea, yo no voy a dejar que me gobierne, que me domine. O sea, voy a así como dicen muchos, así soy yo, sea en carácter o sea en lo que sea. Pero aunque seamos así, lo mantenemos muerto. Bueno, no todo cristiano hace eso. Y el hecho de que no lo hagas no significa que seas menos cristiano. Fíjate que, ¿qué es lo que nos hace cristianos a nosotros? Creer, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador y convertirnos. Ahora, ¿usted va a ser un cristiano victorioso, espiritual, o usted va a ser un cristiano que no es capaz de tener dominio sobre todas estas situaciones que vienen en nuestra vida? Carnales, cristianos carnales. Y no por eso dejan de ser cristianos, porque sí son creyentes y creen en Cristo como Salvador, y es requisito para nosotros salvarnos. Bueno, aquellos que vencen la vieja naturaleza, o sea, se esfuerzan día a día de decir, hoy yo voy a hacer la voluntad de mi Dios, hoy yo le pido al Señor que me aparte de tentación, que me santifique. Y cuando se presente el momento que aquella naturaleza quiera salir flotante, usted la para y la corta. A esos el Señor les va a dar una corona. Esa es la otra corona que habla aquí, 1 Corintios 9, 24 al 25. Ok, la cuarta corona es a los ministros de la palabra de Dios. 1 de Pedro 5, del 2 al 4, menciona esas coronas. También la última, la sexta, a los que ganan almas. 1 de Tesalonicenses 2:19. No todos los cristianos procuran ganar almas. Sí, cuando se le presenta la oportunidad de testificar, lo hacen con su testimonio, o le predican la palabra a alguien, lo hacen, pero no son los que están procurando el llevar la palabra de Dios a otras personas eficazmente y esforzándonos, como son los misioneros y muchos otros que testifican de Cristo.
Primera de Tesalonicenses, no, 2:19, ahí es donde se encuentran esas coronas. Los ministros de la palabra, la quinta, Primera de Pedro 5, del 2 al 4. La quinta corona. Y la sexta es los que ganan almas, hemos mencionado ya. Entonces, quiere decir, lo que vamos a hacer una vez que seamos llevados de este mundo, compadecer ante el tribunal de Cristo. Ahí vamos a recibir remuneración, ¿okay? Por las cosas que hayamos hecho aquí en la tierra. También dice la palabra de Dios que aún un vaso de agua que tú dejes en el nombre del Señor no va a dejar de tener su recompensa. Todo haciéndolo en el nombre del Señor. Después que compadezcamos ante el tribunal de Cristo, que se presente ya el momento de abrir los sellos, que hagamos ese canto, entonces vamos a participar de las bodas del Cordero. Que eso ya habla de Apocalipsis 19, ese va a ser nuestro próximo tema, las bodas del Cordero. Regresar con Cristo en su segunda venida. O sea, lo vamos a acompañar cuando Él venga a establecer su reino en la tierra. Sí, bueno, vamos a acompañar. Sí, vamos a estar acompañando a Cristo. Okay. Allí, desde ese mismo momento, hay muchos grandes misterios que nosotros vamos a ir aclarando a través que avance el estudio. Nosotros vamos a dar las bodas del Cordero, la segunda venida, el milenio, la ciudad santa, y todo eso va a ir respondiendo preguntas que nosotros tenemos. Pero, por ejemplo, el versículo que usted está mencionando aquí en Zacarías 14:5 dice que y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y el Apocalipsis 19 dice que al Señor lo acompaña un gran ejército celestial. Puede ser de dos. Y aquí, vuelvo a repetir, en Apocalipsis no podemos ser dogmáticos. No podemos decir, así yo he pensado toda una vida y así seguiré pensando. Porque a medida que uno estudia, tiene que ir transformando su mente y sus pensamientos. Sí hemos hablado de que la ciudad de Jerusalén va a descender y nosotros vamos a entrar en ella. Esto de acompañar a Jesús, puede verse como el evento de la inauguración de su reinado, donde vamos a estar presentes todos, en el momento que Él sea coronado, en el momento que Él tome los reinos de este mundo. Porque nosotros sí no vamos a estar en la tierra, en Jerusalén, vamos a estar en la nueva Jerusalén. Y que después de esto nosotros entremos a la ciudad. Son ya especulaciones, ¿verdad? Es lo único que podemos especular, hermana. Bueno, vamos a estar estudiando esa parte de Apocalipsis, porque los ángeles van a estar también envueltos, o sea, el gran ejército celestial. O sea, lo mismo pueden ser solamente ángeles, como podemos nosotros acompañar al Señor. Es pura especulación lo que nosotros podemos expresar en este momento. No hay nada específico. Y no nos queremos adelantar al estudio porque yo quiero que ustedes vengan a estudiar la segunda venida. Eso lo vamos a estar viendo versículo por versículo. ¿Okay? Hermana Ginny. No. Sí, son millones. Otra cosa que hay que tener en cuenta también, como el Señor le promete a los discípulos que ellos van a reinar sobre las 12 tribus de Israel durante ese tiempo. Hay muchas cosas que vamos a aprender y estudiar en cuanto a ese tema. Pero hermano, hasta aquí, con relación al rapto, el Señor nos está, la advertencia para nosotros es velar y orar. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:6.
dice así: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen; los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo en lo que estamos esperando este glorioso momento. Miren lo que dice: sea que nosotros durmamos, o sea que nos toque morir y esperar la resurrección, o que seamos del grupo de los que quedamos vivos en el momento de que eso ocurra, una de las cosas que tenemos que hacer es velar y orar para que no nos sorprenda como los que duermen. Una persona que duerme es una persona que ha perdido esta expectativa de que el Señor viene pronto. No sé, que a lo mejor se ha acostumbrado a que aparentemente tarda y no está viviendo día a día, sabiendo que ese puede ser el último día que pasemos en la tierra. Y eso es lo que es dormir. Velar y orar significa estar alerta, estar a la expectativa que esto pueda ocurrir. Yo les cuento una anécdota real que ocurrió. A lo mejor yo lo he dicho en otras ocasiones que he hablado de rapto, pero puede ser que otros no lo hayan escuchado, de lo que le sucedió a una joven en una de las iglesias que yo era parte de esta iglesia. Teníamos así el edificio, más bien la entrada al santuario ya era directamente de afuera, no había lobby. O sea, tú ya entrabas al santuario. Y el baño quedaba así al costado, en la parte de atrás. Y entonces estábamos en una vigilia de oración. Y en esa vigilia de oración, una de las cosas que yo le doy gracias al Señor que ocurre, pero no tanto como en otras iglesias, en esa iglesia, especialmente los jóvenes, eso era un vaivén, eso era continuamente parándose y levantándose, y yendo atrás y viniendo, y se veía que había incomodidad, se veía que, ¿verdad? Y en esa vigilia de oración, la esposa del pastor, que aparentemente había llegado tarde, la asaltaron en el parqueo. Pero en ese momento que ocurre, una de las jóvenes había ido al baño, a fondo. Y asaltan a la esposa del pastor, se escucha por los gritos, y la iglesia en pleno ha salido a ver lo que estaba pasando afuera. Y cuando la joven salió del baño y se encontró aquel templo vacío, fíjense que hubieron que atenderla. Ella pensó que había ocurrido el rapto, pensó que se había quedado. Y le vino un ataque de nervios tremendo porque pensó que se había quedado. Eso fue real, hermano, que pasó en una iglesia. Sí, fue en el mismo momento que ella va al baño que ocurre eso y tiene esa experiencia. Entonces la pregunta está, si el Señor viene, ¿en qué nos va a encontrar? ¿Haciendo qué? ¿Cuál va a ser nuestra condición espiritual? ¿En qué estamos nosotros cuando el Señor venga? El Señor pregunta, ¿hallaré fe en la tierra? Y entonces lo que tenemos que tener en nuestra mente. Fíjense, qué irónico, como las personas que no tienen conocimiento, hablábamos la semana pasada, se preparan absurdamente pensando que ellos mismos pueden sobrevivir y pueden salvarse de lo que en su mente creen que va a ser el fin del mundo. Y nosotros no tenemos que preparar nada material, no tenemos que tener una maleta lista ahí, porque no vamos a llevar ni ropa, ni los muebles, ni nada, no vamos a llevarnos nada. Ni estamos comprando nuestra salvación. Tal como vinimos al mundo, así vamos a irnos. Eso es todo lo que vamos a llevarnos. Por eso dice, los vamos a llevar las cosas que cuando yo llegue arriba voy a empezar a recibir coronas, voy a empezar a recibir retribución. Y cuando yo esté allá arriba sí le voy a dar valor a lo que quizás en la tierra yo no se lo he dado. Allí sí va a tener un gran valor.
lo que aquí en este momento estoy tomando de balde. A lo mejor lo que el pequeño ministerio que hago para la iglesia o esto que hago, esto que doy, pienso que no tiene valor y sin embargo sí tiene mucho. Y eso es lo que es velar, hermano. Velar es, no tenemos que estar haciendo cosas absurdas, simplemente estar tranquilos, sirviendo al Señor, seguir acumulando tesoros en los cielos mientras que Él viene por nosotros. Y eso sí, a la expectativa que hoy mismo puede ser que nosotros no ni terminemos esta clase, porque cuando hablamos de un pestañear, es instantáneo. Puede ser que ni terminemos esta clase. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo. Que la semana que viene vamos a ver entonces, hermano, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que alguna pregunta o algo que querramos compartir. Que no hay aliento, no hay ánimo, no hay paz. Mira eso. Ay, mi madre. Sí. Qué triste, ¿verdad? Qué triste no tener el gozo de la salvación. Endeudado. Y no saben cuánto va a terminar esa deuda. Exacto. ¿Okay? ¿Algún otro comentario, hermano? Sí, René, diga. Sí. ¿De quién será esposa? Sí. Fue la viuda alegre. La viuda alegre. Y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? No, el mismo Señor Jesús fue quien le dijo, ¿sabe qué? En el cielo no hay casamiento. No. Son todos hijos de Dios. Mire, si usted quiere tener una idea, de lo que va a ser el cielo, es la comunión de los hermanos en Cristo, pero perfectos. Eso es lo que va a haber en el cielo. La comunión que tenemos nosotros los hermanos en Cristo, pero perfectos. Ok, hermano. No, porque entonces no cesa el sufrimiento. Si hay memoria, si hay alguna memoria, no va a haber felicidad. Sí, va a ser cosas nuevas. Todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros es completamente nuevo. Sí, así es. Es Jesucristo. La novia es la iglesia. Sí. Fíjate que también es una cosa importante. Yo hablaba con un hermano durante esta semana, que es bonito cuando nosotros hablamos así de esta manera y no estamos ofreciendo vanas esperanzas, sino siendo muy realistas según la palabra de Dios. Pero esto me enseña a mí que mientras que yo estoy velando y orando porque ya venga Cristo, yo mejoro un poquito más mi relación con mis seres queridos y pase más tiempo con ellos, con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, padres, que pasen un tiempo más, ¿cómo digo?, más agradable con ellos, porque cuando ya todo esto se acabe, hermano, se acabó todo. Ya, no más. Y esta vida es una vida muy frustrante, casi no tenemos tiempo para nada. No hay tiempo, se pasa uno trabajando. Muchas veces
no podemos ver ni a nuestros hijos, ni a nuestros esposos, ni a nuestras esposas por estar en esa agitación de vida. Y aún los tiempos que nosotros tenemos para pasar juntos, no los aprovechamos. Y cuando ya todo esto se acabe, ya, no más. Entonces vamos a pasar un buen tiempo con nuestros familiares, una manera también de esperar el arrebatamiento de la iglesia. Ok, hermanos, si no hay más preguntas, vamos a ponernos en pie y con esto despedimos la clase. Oremos. Te damos infinitas gracias por tus promesas, Señor. Ayúdanos a velar y orar. Ayúdanos a estar preparados para cuando tú vengas, nos encuentres, Señor, fieles, amando tu venida, batallando contra nuestra naturaleza pecaminosa, ganando almas, sirviéndote, Señor, como tú mereces. Bendice tu iglesia. También ayúdanos, Señor, a pasar un buen tiempo con nuestros familiares, a aprovechar el tiempo, a contar nuestros días. Como dice el salmista, traer a nuestro corazón sabiduría, Padre, para poder aprender a vivir más que tú nos has dado una vida abundante en Cristo Jesús. Calidad de vida, Señor, es la palabra que estaba buscando. Calidad de vida con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Así que prepáranos para la venida por tu iglesia y también ahora para el culto de adoración que vamos a rendirte. En Jesucristo oramos. Amén.